Ok, entonces comenzamos. ¿Ven la pantalla? Sí, pero... A ver, voy a Ah, poner no, mi no. pantalla. Ya. Ahí pueden ver toda la pantalla, ¿no? Sí. Sí. Ya ahí ven el PowerPoint. Sí. Ya. Bueno, este webinar que estoy lanzando es sobre los 7 principios rectores en acción de ITIL 4. A ver, cuando nosotros hablamos ya en el ITIL 4, esta nueva versión que ha salido este año brindada por Axelos, cambia un poco el panorama de lo que venía en la versión anterior, la versión 3. Entonces acá, una de las cosas que rige en todo el tema de ITIL es los principios rectores. Son 7 en realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Axelos en esta parte? Nos dice que estos principios rectores deben estar en toda la práctica que nosotros hagamos. En todo lo que hagamos de ITIL, siempre veamos estos 7 principios rectores. Por ejemplo, si sabíamos que un servicio era la combinación entre un proveedor y un cliente, un consumidor, entonces estos 7 principios se tienen que aplicar en esa comunicación de un servicio hacia un cliente. Entonces, desde un proveedor hacia un cliente. Entonces, eso es lo que ya define en esta versión Axelos. Entonces, estos 7 principios se basan en lo siguiente, ¿no? El primer principio es centrarse en el valor. Entonces, no sé si ustedes saben la definición del valor, tienen alguna, ¿cómo decir?, noción de lo que es valor, un concepto a grandes rasgos de lo que puede ser valor. Valor. ¿Algo? Nada, ¿no? Algo Bueno, que... Bueno, lo que es apreciado por el cliente, ¿no? sí, es lo que es apreciado por el cliente. Pero lo que dice Tilde acá es que el valor, propiamente dicho, es la expectativa propiamente del cliente, lo que él necesita, que Ajá. puede ser muy objetiva, puede ser muy subjetiva. Y lo importante a veces es que a veces es muy subjetiva. Por ejemplo, para un cliente el valor puede ser monetario, para otro cliente puede ser experiencia. Son cosas muy diferentes que las pueden manejar diferentes clientes a los cuales podamos trabajar. Entonces, lo que nos dice ITIL es que nosotros no busquemos decirle, oye, reduzcamos costos o reduzcamos tiempos a un cliente, sino saber identificar cuál es el valor para ese cliente, porque el cliente quizás no quiere reducir costos, para él quiere mejorar su experiencia. Entonces, Claro. eso debemos primero conocer para poder darle un servicio. Entonces, eso es lo que nos dice centrarse en el valor. Entonces, para eso nosotros tenemos que crear el valor para los usuarios del servicio, quienes van a utilizar este servicio. También acá hay un tema importante, ¿no? ¿Qué es un servicio? El servicio ya en la versión 4, a diferencia de la versión 3, es que el servicio es un valor co-creado. O sea, ya no es que hay una sola relación. Es decir, el proveedor trabaja en una solución y se la da al cliente y listo, terminó de darse la oferta de servicio. No es así. En la versión 4 ya el servicio es co-creado, es decir, yo converso con el proveedor y estrecho relaciones muy conjuntas con él para poder definir el servicio adecuadamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como proveedor yo le voy a ofrecer, digamos, eh, una licencia Office 365, ¿no? Para toda su empresa, ¿no? Pero yo como proveedor le tengo que asesorar al cliente para ver qué es lo que él necesita y el cliente me dirá, oye, yo necesito Office 365 para 1.000 usuarios. Ya, pero el proveedor dice, oye, pero 1.000 usuarios es mucho.
Y creo que haciendo esta cosa podemos trabajar sin ningún problema, ¿no? Entonces ahí podemos tener algo mucho más preciso, mucho más cotejado entre ambas partes, entre tanto el proveedor como el consumidor. Esa es la diferencia ya de ver la versión 4 de la versión 3. Luego otra parte es entender el consumidor del servicio. Pues si no entendemos básicamente qué es lo que el cliente necesita, podemos dar cualquier otra cosa menos el valor que él necesita. También otra importancia es el conocimiento del consumidor. Si no conocemos qué es lo que él hace, para qué hace sus funciones, para qué hace tal cosa, entonces no vamos a poder definir correctamente el valor y mucho menos poder entender la perspectiva que él tiene. Así nosotros nos basamos en entender la perspectiva, conocer lo que hace el cliente, entonces vamos a poder darle un valor adecuado. Y finalmente también con este acercamiento, con esto, con el centrarnos en darle el valor, también podemos mejorar la experiencia del cliente. Es decir, si el cliente quiere A, nosotros podemos darle un A más un adicional, siempre y cuando estemos por el correcto camino. Si no, pues va a pasar de que podamos hacer cualquier cosa que a él quizás ni le interese y así pues ni siquiera tome el servicio que le estamos brindando. Sí, entonces, ¿hasta ahí tenemos alguna duda de este principio? Aldo, eso como, sería como, más o menos como orientado a la metodología ágil. Sí, en ese caso ITIL 4 se orienta bastante a metodologías ágiles, a Lean IT y a DevOps. Entonces se orquesta bastante con estas metodologías, con estos frameworks. Entonces podemos orientarlo también a que sea una relación estrecha en un entorno ágil. No hay problema con eso. Ok, Incluso, por ejemplo, en un entorno ágil, el tema de valor va cambiando mientras va avanzando el Product Backlog. Si tú tienes un backlog con cierta prioridad, el Product Owner definirá cuál es el backlog definido basado en una prioridad y dirá, mira, esto me suma más valor en este momento y esto lo voy despriorizando para volverlo a ver más adelante. Entonces, ITIL 4 también se adecua bastante a lo que puede decir agilidad, Scrum, cualquier metodología ágil que se pueda utilizar. Ujú. Entonces, ese es centrarse en el valor. Luego del centrarse en el valor, tenemos... a ver, ok, vamos a quitar esta anotación. yo lo había puesto, disculpa. El tema es que no lo puedo quitar. A ver, espérate, lo quito. A ver, Pensaba que se grababa en mi... ya, Sí, ok. está. Listo. Luego, el segundo principio es empezar donde estás. ¿Qué es lo que dice este principio? No es que, en grandes rasgos, no es que yo, digamos que yo llego a una oficina como un gerente de área a esta oficina, esta empresa, y digo, oye, todo lo que ya está atrás no me sirve, voy a crear algo nuevo. Este principio dice, no, aguanta, está bien, tú querrás hacerlo a tu manera, pero tú tienes que ver primero, revisar qué es lo que ya existe y que puedes reutilizar. O sea, acá este principio te va a decir, busca la reutilización de algo que ya existe y empieza por ahí. Porque a veces puedes haber definido, o las anteriores personas donde tú estabas, puedes tener bases sólidas y tú quieres cambiar algo que ya está establecido y que te va a ser muy difícil cambiarlo, propiamente dicho. Entonces, lo que te dice acá es revisar lo que ya existe, piensa en reutilización, evalúa en dónde estás, ¿no? Si llegas a una oficina nueva, evalúa qué es lo que tienes, qué políticas hay, qué lineamientos existen, qué gobiernos existen, qué tecnologías, qué plataformas se están utilizando en esta empresa y ver qué cosa es rescatable y qué cosa necesitas cambiar.
Hoy en día, por ejemplo, si vamos al tema tecnología, sí, oye, hay que migrar a microservicios, todo tiene que ser con microservicios. Entonces, también migrar a microservicios toma que es un poquito complejo si es que no sabes la dimensión, el monitoreo, la trazabilidad que quieras hacer. Entonces, todo eso va a ser muy costoso si no tienes este tema bien adecuado, si no conoces realmente lo que es microservicios. Entonces, ahí la sugerencia es que tú veas siempre que puedas utilizar lo que ya existe. Si hay entornos monolíticos, si hay entornos cliente-servidor, pues utiliza estos y adecúa a la realidad que tienes. Y si ya por algún motivo quieres eliminarlo, pues define un roadmap. Es decir, ya en este momento voy a hacer la migración o voy a hacer la eliminación parte por parte, de tal manera de que esto no afecte a las otras áreas o a la empresa en sí que está trabajando ya con estas políticas o estos lineamientos ya establecidos. También es importante la parte de recurso humano, porque el recurso humano que existe quizás es muy valioso de acuerdo a la necesidad que tú quieras. Entonces, hay que ver qué roles hay exactamente, qué roles se pueden reutilizar, qué personas se pueden reutilizar, cómo entran estas personas en tu nuevas cosas que quieres hacer, en tu nuevo roadmap, en tus nuevas, ¿cómo decir? Como tus nuevos proyectos que quieras hacer, cómo entran estos roles, estas personas. Entonces, no es todo desecharlo y decir ya no sirve y sigamos adelante con algo nuevo. Muchas veces es bueno ver lo que existe y que puedes reutilizar y poder utilizar en las siguientes cosas que puedas hacer. Basado en experiencia, a mí me ha tocado que tú puedes decir, oye, esto está mal, esto está mal, esto está mal, todo, para ti todo está mal, ¿ya? Sí, efectivamente, pero siempre si tú no tienes el contexto necesario por qué se creó así, te vas a dar luego con un golpe en la cabeza diciendo, oye, voy a eliminar esto y cuando venga por detrás y te venga a las áreas y decirte, oye, ¿por qué eliminaste esto si esto estaba funcionando bien? Y si tú no conoces correctamente lo que está teniendo ese proceso, vas a sufrir con retrasos, otro con retrabajos, vas a tener que quedarte hasta muy tarde, quizás vas a tener que contratar a proveedores y te va a salir más costoso de lo que habías planificado. Entonces, por eso la evaluación tiene que ser un poquito rigurosa para saber qué es lo que tienes actualmente. ¿Hasta ahí alguna duda más que tengan? Por mí no, ¿ah? Ya, perfecto. Entonces luego vamos al tercero. Acá este principio tiene que ver mucho con el tema de ágil, progreso iterativo con retroalimentación, ¿no? Recordemos el tema de agilidad, cuando hablamos de, por ejemplo, una metodología tipo Scrum, Mm. ustedes van progresando basados en el Product Backlog. El backlog del producto, que es lo que define el Product Owner, se va haciendo poco a poco hasta llegar a terminar todo el backlog y entregar todo el producto finalizado. Entonces, nosotros empezamos digamos, con la planificación del sprint y luego finalmente, después de la planificación del sprint, viene la ejecución de los desarrollos que se tengan que hacer en el sprint y finalmente viene el review y la retrospectiva. La review para ver qué es lo que se ha implementado basado en la historia que se definió y si está de acuerdo a la definición y si está entregado al 100%. Y luego viene la retrospectiva para saber qué se hizo bien, qué se hizo mal y qué hay que mejorar. Entonces ahí viene la parte de retroalimentación. Entonces, por eso esta parte es muy apegada a la parte de agilidad, ¿no? Una de las cosas que nos dice este principio es evitar realizar todo a la vez, ¿no? Siempre hay que fragmentar, empezar con tareas iterativas, ¿no? O sea, tareas pequeñas y ir iterando para ir mejorando las características de un producto en este caso. Conocer la importancia del feedback. El feedback es muy importante si es que sabes tomar en cuenta qué beneficios te puede dar, ¿no? Como decían
hace un momento. Tú tienes el feedback de una retrospectiva donde tú dices, analizas qué hiciste bien, qué hiciste mal y qué puedes mejorar, ¿no? Entonces, esto te sirve bastante como que hiciste bien para ver qué cosas puedes hacer más, mejor de lo que ya hiciste, qué hiciste mal, qué cosas deberías cambiar y qué cosas podías mejorar, ¿no? Si ya tienes algo, qué cosas puedes mejorar para que puedas ser más productivo, ¿no? Ashley Luego, me hizo dar cuenta de que mi revelación no es por ¿alguien podría Fernando, no poner es mute? por él, es por mi mamá y por No, mí. no es acá. Y Sí, ya. Luego, Allá. trabajar con iteraciones y retroalimentación juntos, ¿no? Siempre que entreguemos un producto muy grande que pueda existir, hay que definir iteraciones y estas iteraciones tienen que ser bien claras de lo que se quiere lograr como objetivo. Por ejemplo, digamos que para esta iteración quiero hacer el módulo de usuarios, ya, bacán. ¿Y cuál es el objetivo de hacer el módulo de usuarios? Bueno, el objetivo final es que los usuarios puedan conectarse con usuario y password hacia el aplicativo y puedan hacer, por ejemplo, un MFA, ¿no? Un Multifactor Authentication, ¿no? Autenticación con doble factor. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Y cuando se llegue a la retroalimentación, que es la retrospectiva de un entorno ágil, se pueda ver si se llegó o no se llegó, qué se hizo bien, qué se hizo mal. Las iteraciones Ujú. también deben ser simultáneas, secuenciales, manejables y organizables, ¿no? Simultáneas quiere decir que pues una después de otra, manejables que en este caso, si yo tengo una iteración, esta iteración la pueda cumplir en el plazo establecido y organizable que la pueda tener sin ningún problema en este entonces y pueda eh, trabajar en otras cosas para un futuro. Entonces, eso nos menciona el progreso iterativo con retroalimentación. Entonces, como les decía, esto va más enfocado al tema de agilidad, que Ujú. también ITIL lo contempla en uno de sus principios. Bueno. Luego, el cuarto principio es colaborar y promover la visibilidad, ¿no? ¿Qué pasa con este principio? Normalmente, como en una empresa hay distintas áreas, ¿no? Área B, área A, área B, área C, estas áreas no trabajan en conjunto. O sea, una trabaja por su lado, otra trabaja por su lado y son muy celosas con la información. Entonces, lo que nos dice este principio es que nosotros debemos hacer eliminación de silos y fomentar la confianza. Una de las metodologías que nos ayuda a eliminación de silos es la metodología de DevOps o el framework de DevOps, ¿no? Más que Ya. todo que una metodología es una cultura, ¿no? En este caso, DevOps lo que hace es hacer la integración de desarrollo y operación para que sea mucho más fluida, poder eliminar estos hilos entre estas dos áreas. Sin embargo, pues las empresas que utilizan DevOps todavía no la tienen clara. ¿Por qué? Porque ellos piensan que el DevOps termina en que yo ejecuto un pipeline de, digamos, una herramienta, lo Mm. hace desarrollo y luego vas a producción sin necesidad de intervención humana en operación. Sí, eso está bien, pero no hay la retroalimentación. Quiere decir que si operación tiene un problema, ¿cómo se retroalimenta hacia desarrollo para poder solucionar problemas rápidamente? Muchas veces en operación demoran un año, bastante tiempo, para dar información hacia el área de desarrollo. Desarrollo toma demasiado tiempo y vuelve a pedir a operación más información para poder analizar correctamente los casos. Y en ese interín hay mucho tiempo desperdiciado. Entonces, cuando hablamos de DevOps, no solamente hablamos de una sola vía, sino hablamos de un ciclo iterativo. Hablamos de desarrollo-operación y de operación-desarrollo. Eso todavía no lo entienden mucho las empresas y es importante que lo veamos y que esté enlazado y anexado con ITIL, ya que ITIL en este principio nos dice colaborar y proveer la visibilidad. También otro tema es importante que todos los trabajos y todos los resultados que obtengamos en un área tienen que ser visibles para toda la organización. Por ejemplo, si alguien hoy día dijo, oye, vamos a migrar a la nube, vamos a dejar de trabajar con entornos on-premise y vamos a migrar a la nube a cierto proveedor.
Entonces, cuando se logre ese objetivo y cuando se obtengan resultados, los hagamos visibles para que toda la organización se entienda qué se está haciendo, por qué se está haciendo y cuáles son los beneficios que se está obteniendo. Porque finalmente el beneficio no es para una área, el beneficio es para toda la empresa, porque la empresa eh, va a utilizar estos servicios ya publicados en la nube y le va a servir para sus día a día que tengan que hacer. Por eso es importante eh, eh, poner visibles estos resultados y estos trabajos y evitar trabajos ocultos, ¿no? ¿Por qué debíamos evitar trabajos ocultos? No existe como decir, un beneficio de no mostrar algo. Siempre debemos mostrar estos trabajos, por más pequeño que sea, y que Ya, ya. repercuten mucho en tema de la organización. Luego, también entender para quién trabaja y cuáles son las expectativas y perspectivas, ¿no? En este caso, si yo voy a colaborar y promover la visibilidad, tengo que entender para quién va a trabajar esa colaboración, esa visibilidad, ¿no? Porque si yo tengo, por ejemplo, un jefe, y este jefe, yo tengo que saber con quién voy a trabajar para ver cómo hago la visibilidad en toda la organización y que mi jefe también me ayude a hacer esa visibilidad, ¿no? Y bueno, eso básicamente. También es importante ver la comunicación y la mejora. Comunicar cualquier iniciativa nueva y mejorar lo que ya existe. Mejorar si esta iniciativa que yo estoy planteando todavía falta ajustarla, pues puedo hacer un focus group con diferentes gerentes de diferentes áreas para, para nutrir mi iniciativa y hacerla mucho más robusta. Finalmente, como dice el principio, ¿no? Dos cabezas piensan más que una. Y luego, la creciente urgencia mediante la visibilidad, ¿no? Si nosotros sabemos que algo es urgente de sacar, si nosotros no lo hacemos visible con las otras áreas, ¿cómo las otras áreas van a ayudarme a sacar este tema? Sería imposible. En el trabajo, recordemos, en una organización, trabajar solamente una área sería imposible. Siempre vas a necesitar de otras áreas para coordinar qué cosas tiene que haber otra área y esto ser visible para toda la organización. Entonces ellos van a entender cuál es la urgencia si le das el enfoque necesario. Esa es la parte de colaborar y promover la visibilidad. Ya. Pero, dime una consulta, porque estoy entendiendo ahora, se está enfocando más a una organización, dentro de una organización que va a desarrollar servicios internos, se podría decir, ¿no? No, o No sé. sea, también pueden ser servicios externos, Ya. pero lo que pasa es que con este enfoque, con este principio, tú tienes que dar visibilidad a todas las áreas, ¿no? Si por ejemplo, eh, hay una parte de ITIL que dice el tema de socios, que son parte de proveedores, ¿ya? Son Ajá. proveedores, pero que son socios estratégicos. ¿Qué pasa con esto? Que si tú, por ejemplo, digamos que tú eres la empresa ABC, ¿ya? Esta Mm. empresa ABC quiere certificarse, quiere ser partner de Axelos para certificación ITIL. Entonces, lo que tiene que hacer como socio es que Axelos también le comparta cuál es el roadmap de certificaciones que tiene de ITIL y qué fechas la va a lanzar de aquí en adelante. Así como la empresa también tendría que decirle qué es lo que él quiere lograr de ITIL 4 en su empresa, qué objetivos quiere lograr, para que ambos trabajen en conjunto y puedan lograr un objetivo. Entonces, esa Ujú. visibilidad, esa colaboración tiene que estar de acuerdo a la necesidad que tú quieras darle, no solamente interno, sino también externo, como en el caso de una sociedad con otra empresa, ¿no? Y mucho Ujú. pasa cuando tienes una sociedad, por ejemplo, con una empresa certificadora o una sociedad con otra empresa para dar un servicio en conjunto. Hoy en día, pues, existen muchas sociedades para dar servicios en conjunto, Ya, claro. ¿sí?
Y dime, y tiene también, o sea, en base a las buenas prácticas que están ahí descritas y todo, también te da herramientas, también te menciona herramientas, porque tú hace un rato has hablado de DevOps. ¿Menciona ITIL eso o es simplemente... No, sí, ITIL menciona que estas se pueden integrar fácilmente con DevOps, con Agile, con Linity, sí, Ah, ok, sí ok, las habla de... menciona. Ah, ok. Incluso, no sé si ustedes han llevado una certificación de Scrum, pero por ejemplo una pregunta de Scrum Master te dice, Ajá. eh, ¿cuál es la única práctica para llevar a producción un sistema? Una práctica ágil para llevar a producción un sistema. La única práctica ágil para llevar a producción un sistema es DevOps. Entonces, eso te lo dice Scrum, ¿no? Ah, ya. Y acá, ITIL también te dice que las prácticas para agilidad y las prácticas para el tema de optimización y automatización te las da DevOps, también te las menciona. Entonces, ITIL nace con estos principios, pero orquestándose en agilidad, orquestándose en DevOps y orquestándose en Lean IT. Correcto. Bien. Luego tenemos el pensamiento o pensar y trabajar holísticamente, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar de una forma integrada. Quiere decir que eh, cuando hablamos de holísticamente hablamos de un todo, ¿no? Quiere decir que si por algún lado no hay integridad, pues se cae toda esta parte, ¿no? Las actividades deben centrarse en entregar valor, ¿no? Si yo defino ciertas actividades que voy a realizar, todas estas deben entregar valor de acuerdo a lo que se ha definido con el cliente, ¿no? Y también es involucrar diferentes actores y pensar en un bien común. ¿Qué significa esto? Es decir, si yo tengo que definir hoy día un gobierno por ejemplo, de APIs para mis aplicativos en una empresa, entonces yo tengo que involucrar a diferentes actores que me ayuden a definir ese gobierno y pensar siempre en el bien común. Muchas veces va a haber escenarios donde alguien le va a decir, no, pero me estás dando mucho trabajo. Otra persona dice, no, pero yo no participo en nada acá. Entonces, la idea es que siempre se busque que participen todos y que sea un bien común para todos, ¿no? Por eso es importante el trabajo holístico, ¿no? Pensar en un conjunto grande de cosas que se pueden entregar y se pueden realizar. Esto es lo que nos dice pensamiento y trabajo holístico. Ujú. Luego hay un principio que es mantenerlo simple y práctico, ¿no? Entonces, este principio nos dice que todo lo que nosotros hagamos siempre tiene que ser muy simple y muy práctico. Muy simple en la hora de poder definir algo que, por ejemplo, si sé que tengo que hacer una tarea muy complicada, entonces yo veo primero, antes de hacer la tarea, veo cómo simplificarlo y hacerlo práctico para que esto pueda ser replicado en trabajos futuros, ¿no? Una de las cosas ahí nos dice que tenemos que simplificar los métodos complejos de trabajo, ¿no? O sea, si yo veo que algo toma mucho tiempo, entonces antes de hacer cualquier otra cosa, simplifico ese proceso. ¿Por qué? ¿Por qué debería simplificar el proceso antes de hacer otra cosa? Si yo no simplifico el proceso, va a seguir siempre pesado y las actividades que haga más adelante lo van a volver más pesado incluso. Entonces, primero ataco el proceso, simplifico y luego veo qué cosas más le puedo poner, ¿no? No a la inversa. Y esto también tiene que ver un poco con el principio el siguiente principio que vamos a ver, que es automatizar y optimizar. Una de las cosas importantes es que cuando yo quiero automatizar, dije, hoy voy a automatizar todo lo que ya está, sin antes ver si esa automatización realmente es necesaria como está. Entonces, para esto, primero veo cómo hago las cosas más simples, cómo lo hago más práctico, de tal manera que me reduzca tiempos también en hacerlo. Identificar y eliminar procesos, servicios o métricas que no añaden valor.
Acá también hablamos de todo lo que no añade valor, todo lo que para el cliente no le suma. Por ejemplo, hoy en día hay un tema muy importante con la discusión entre los OKRs y los KPIs. Ujú, Ambos sirven para medir. Lo ujú. mismo, ambos te van a ayudar a medir. El objetivo, claro, no es que utilices o OKRs o KPIs. El objetivo, claro, es que te sirva para medir adecuadamente tu proceso. Si tú no mides adecuadamente tu proceso, va a ser indistinto cualquier tipo de métrica que quieras utilizar, no va a tener ningún valor. El valor es realmente que te ayude a medir lo que tú quieres, ¿no? Los que están viendo agilidad, pues en agilidad te dicen, no, hay que utilizar OKRs. Tú también puedes utilizar KPIs y listo. Incluso ITIL te dice, utiliza KPIs y utiliza los criterios de factores de éxito. ¿No? Ya, También te dice eso. Entonces, ITIL no lo ha cambiado desde la versión 3, sigue con los KPIs, sigue con los CSFs, ¿no? ujú. Los criterios los factores Sí, pues, críticos de éxito. Ajá. Sigue con esos. ¿Ya? Porque creen que no los ha cambiado. Porque realmente el proceso al proceso no es que lo midas de una forma u otra forma. Tú puedes medirlo con cualquier forma, pero que sea objetiva la medición, claro. ¿no? Otra cosa también es eliminar elementos que no se utilizan y están de más, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo veo en el proceso que elementos ya no tienen valor estar ahí, los elimino. Ujú. Hay muchas veces, no, pero yo lo hago yo lo hago de esta forma. Sí, pero ya no medita que lo hagas de esa forma porque existe otra forma que es mucho más sencilla, es mucho más simple. Entonces ahí hay que cuestionar qué cosas podemos eliminar, ¿no? Como Ujú. lo que dice la siguiente, diga, juzgar que mantener. ¿No? O sea, si yo tengo un proceso, tengo 10 tareas, voy a juzgar si esas 10 tareas o esas 10 actividades se deben mantener. Si yo veo que ya una puedo combinarla con otra y puedo reducir alguna más, lo hago de tal manera que sea más simple, menos pasos y es más comprensible para las demás personas, ¿no? O evitar también objetivos conflictivos, ¿no? Es decir, que si yo tengo 10 actividades, estas Ujú. 10 actividades tienen que estar orquestadas para dar un objetivo común. Si en estas 10 actividades veo que una no concuerda con las demás, obviamente que esa actividad no pertenece a ese proceso. Pues, tiene que sacar y tiene que llevarse a otro lado. Entonces, o es también elegible para eliminarla. Entonces, eso es lo que nos dice mantenerlo simple y práctico. Ujú. Y finalmente tenemos el optimizar y automatizar, ¿no? Acá es muy sencillo. ¿Qué optimizo y qué automatizo? ¿No? Unos errores muy comunes que existen acá es, bueno, eh, ya viene el tema de DevOps, viene el tema de Jenkins, viene el tema de todo lo que es automatización. Entonces digo, voy a automatizar lo que existe. Error común, ¿no? Si yo voy a optimizar lo que existe, ¿qué pasaría? Estoy haciendo más rápido lo que quizás está mal hecho, ¿no? Por ejemplo, digamos que hoy en día yo tengo mi proceso de desarrollo de software, ¿no? Que involucra conectarme con un servidor externo, luego conectarme con un servidor interno y luego hacer la construcción del artefacto, ¿no? Pero quizás yo lo que primero debo hacer antes de automatizar, debería validar si realmente es necesario conectarme con un servidor externo y con un servidor interno. ¿Por qué no ver si todo está de forma interna, ¿no? Entender ese tipo de cosas, o sea, ver primero optimización. Optimizo primero el proceso antes de ver la automatización. Si yo sé que algo está mal, yo primero debería optimizar, ver qué cosa está mal, qué corregir, cómo aligeramos tiempo y después de que ya está optimizada, automatizo.
ejemplo, o otro ejemplo muy claro. Si yo sé que por ejemplo, esto pasa mucho en desarrollo. Si yo sé que tengo consultas que son muy pesadas, ¿no? Y, pero me dicen, oye, pero ¿por qué esa consulta muy pesada toma mucho tiempo? ¿Por qué no compramos mejor fierro para poder revisar, para poder mejorar el procesamiento? Ya, pero ahí no estamos matando el problema. El problema es que puede ser que la consulta esté mal diseñada, esté mal escrita, no tenga índices, no tenga una adecuación correcta. Entonces, primero sería optimizar y luego si hay que aumentar el tamaño del servidor, incrementar nodos o en este caso si estamos utilizando un software propietario, podamos hacer un balanceo, una redundancia o un clúster que permita mejorar el rendimiento. Pero antes tenemos que optimizar lo que tenemos el problema, ¿no? Es como decir, si yo veo un servidor que está mal, primero no voy a decir voy a cambiarlo, primero voy a ver cuál es su configuración. Si la configuración está mal, entonces por ahí puedo decir que el problema que tiene es porque la configuración estuvo mal. Antes de decir, oye, no, este servidor tenemos que cambiarlo por otro. Entonces, ese es un tema que nos dice también en la optimización y automatización, ¿no? La optimización es el trabajo y la optimización se refiere a la labor de poder optimizar algo, de poder ver qué cosas puedo hacer diferentes que puedan mejorar mi proceso. Y automatización es el trabajo y la mínima intervención humana. Es decir, yo automatizo para que en este caso las cosas se hagan mucho más rápido. Pero como decía antes, si yo voy a automatizar algo que ya existe y que no lo he optimizado, probablemente esté optimizando algo, un error, haciéndolo más rápido, ¿no? Entonces también tenemos que encontrar el camino correcto a la optimización, ¿no? ¿Cuál es la forma de optimizar? No necesariamente se dice, oye, yo ahorita voy a optimizar todo y recién voy a automatizar. No necesariamente puede pasar eso. También puedo hacer por fases, ¿no? Voy a optimizar esto, luego voy a optimizar lo otro, luego voy a optimizar todo lo demás, ¿no? Ocurre mucho también el tema de arquitectura y hoy día con los temas ágiles, ¿no? Los temas ágiles te dicen, oye, yo quiero esto para mañana. Ya, bacán, entonces dame una solución temporal, pero con el objetivo que de aquí a cierto tiempo puedas construir la solución definitiva. Entonces defines tu arquitectura para cierto tiempo y luego tu solución final para cuando ya esté un poco más maduro el software. Entonces ahí tú defines cuál es el camino correcto para la optimización, ¿no? Y finalmente el uso adecuado de la automatización, ¿no? ¿Qué quieres automatizar? ¿Por qué lo quieres automatizar? ¿Qué vas a reducir con esa automatización? Si es dar menos saltos, mucho mejor, porque esto te va a reducir tiempos y costos finalmente. Ahora, automatizar no es tan sencillo que digamos, ¿no? También tiene su complejidad, ¿no? Y tampoco automatizar es simplemente utilizar, por ejemplo, si utilizamos un pipeline, que es integración continua, es eso, ¿no? También podemos utilizar robots para automatizar, podemos incluso construir un software para automatizar, ¿no? Para que lo lance en cierto momento, una ejecución de un trabajo y esto pueda realizarse sin ningún problema. Entonces, no hay nada cerrado en automatización, o sea, podemos automatizar de muchas formas, pero sí, si queremos automatizar, tenemos que optimizar primero. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda que tengan hasta ahí? Por mi lado, bien, ¿ah? ¿No? ¿No? Ya, entonces estos son los 7 principios rectores de ITIL, ¿no? Ahora, como decía Axelos, te dice que estos principios tienen que estar siempre en todas las actividades que hagamos, ¿no? En la definición de servicio, que es un servicio co-creado, ¿no? Entre el proveedor y el cliente, ¿no?
Entonces, es la importancia que le da ITIL 4 a esta parte de servicio, que en la versión 3 no, la versión 3 te decía, el servicio entrega valor sin asumir costos ni riesgos, ¿no? No te decía si era un trabajo co-creado. Hoy en día se ha visto con todas las iniciativas, con todas las metodologías, framework, es que es mejor adecuar un servicio si es que este servicio se tiene la perspectiva del proveedor y la perspectiva del cliente y eso trabajan en un bien común. Eso es lo que nos dice JTIL en la versión 4. Otro punto más para que lo tengan en cuenta, en la versión 3, ITIL decía que yo tenía procesos y funciones. Acá en la versión 4 ya no se tiene procesos y funciones, sino se tiene prácticas, que son muy diferentes. ¿Ya? Y TIL 4 incluye algunas prácticas que no se vieron en el TIL 3, ¿no? Como despliegue, ¿no? Cosas que no se ven en la versión 3. Hay muchas cosas que son buenas en ITIL 4 que en ITIL 3 no se ven. ¿Alguna duda más, chicos, antes de acabar? ¿Preguntas que tenga? Estos temas de principios, en porcentaje, ¿cuánto representa en el examen? Estos principios representan entre un 15 a un 20%. Ay, Ujú. Una de las cosas que, por ejemplo, en las versiones toman, bueno, es que esto varía, ¿no? Hay algunas preguntas que vienen como hay una certificación tipo trainer, a mí me vinieron varias de mejora continua, ¿no? Que vinieron los 7 pasos de la mejora continua, ¿no? ya. Entonces, a mí vinieron así, ¿no? Pero cuando yo evalué ya un grupo de personas, no les llegó ninguna pregunta de la mejora continua. Las preguntas de mejora continua sí son un poquito más pesadas, ¿no? Ya. ¿Qué más? Hay las 4 dimensiones, la SBS, que es el sistema de valor de servicio, ¿no? El sistema de la cadena de valor también es otro. Las prácticas, los conceptos básicos de ITIL, ¿no? Utilidad, garantía. Entonces, eso ya se ve en ITIL 4, que es algunos términos se cogen de ITIL 3. Por eso lo que menciono es que no necesariamente necesitamos un conocimiento de ITIL 3 para rendir el tema de ITIL 4. Excelente. ¿Sí? Perfecto. Sí, chicos, entonces eso sería todo. Muchas gracias por su participación. Eh, este, este webinar, esta grabación lo voy a subir a YouTube para mandarlo, les voy a mandar el link y así lo tengo. Igual más adelante estaré haciendo más webinars orientados al tema de desarrollo, temas de ITIL. Yo voy a certificarme en el Transition de Managing Professional, que es como yo soy ITIL 3 expert también, entonces yo puedo hacer esa transición a ITIL 4 Ah, para ya tener la parte de Managing Professional de ITIL. Me faltaría solamente la Strategic Leader, que es otra certificación adicional para llegar a ser ITIL Master. qué bueno. Entonces igual voy a ir avanzando y pues cualquier cosa les estoy comentando. Correcto, Aldo, gracias. Listo chicos, muchas gracias a ustedes. Gracias por participar. Cualquier consulta ahí tienen mis datos y pues a la orden, como dicen. Listo, estamos en comunicación para el tema del grupo. Ya, perfecto. Perfecto. Listo. Muchas gracias. Nos vemos, cuídate. Chao.